Continuando con el tema esfuerzos en vigas, después de haber visto los conceptos de flexión pura y flexión no uniforme, entonces vamos a desarrollar los principios básicos de la teoría de la flexión con base en la flexión pura. Es decir, solamente están actuando momentos en la viga, no fuerza cortante. Como les había dicho, entonces, esto que vamos a desarrollar aquí se puede extender después a flexión no uniforme, es decir, cuando hay fuerza cortante también, porque en elementos, en vigas, en donde la longitud es muy grande comparada con la altura de la viga, la influencia de la fuerza cortante en la teoría de la flexión es despreciablemente pequeña. Entonces empecemos con el concepto curvatura de una viga. El concepto lo conocen ustedes del cálculo. Si nosotros tenemos una viga en voladizo representada por su eje centroidal, al aplicar una fuerza P en el extremo va a asumir esta forma. Hay una curva. Y entonces si nosotros consideramos dos secciones transversales muy cercanas a una distancia de x, entonces con esa curvatura ellas giran relativamente la una respecto de la otra. Y entonces eso lo podemos ver aquí. Este es el radio en esta sección, es perpendicular a la tangente a la curva aquí, lo mismo que este. Y entonces ese angulito que forman los dos se encontrarán por acá en algún punto. Ese angulito lo llamamos d θ. Y el radio entonces lo llamamos ρ. El inverso del radio, saben ustedes del cálculo, es lo que se denomina curvatura de la viga, en este caso, en ese punto. Lo denominamos como kappa, la letra griega kappa minúscula, 1 sobre el radio. Y por geometría vemos nosotros aquí que la longitud del arquito de la curva que tenemos aquí, ds, es igual a ρ por d θ. Y de aquí despejando tenemos que la curvatura, el inverso del radio, es d θ sobre ds, el cambio del ángulo por unidad de longitud. Como en el caso de las vigas, de las estructuras que manejamos, las deformaciones son muy pequeñas, entonces apenas son perceptibles con el ojo. Entonces, en ese caso, podemos decir que la longitud del arco es prácticamente la longitud de x. Y en ese caso, entonces, la curvatura es d θ sobre dx en vez de d θ sobre ds con suficiente aproximación. Muy bien, ahora esas curvaturas tienen una convención de signos. Y si nosotros tenemos que la curvatura es tal que su radio apunta de tal manera que su centroide está en el eje positivo, en el sentido positivo del eje, entonces es curvatura positiva. Si es al contrario, es curvatura negativa, como tenemos aquí mostrado. Curvatura positiva, curvatura negativa. Muy bien, ya con eso y continuando con la geometría, vamos a encontrar las deformaciones unitarias longitudinales en vigas. Nosotros observamos que si una viga se somete a un momento, entonces hay unas fibras que se alargan, en este caso las de abajo, y otras que se acortan. Y entonces, entre esos dos extremos, debe de haber una zona que no sufre ni acortamiento ni alargamiento. Eso se llama la superficie neutra, por eso, porque no sufre ni acortamiento ni alargamiento. Entonces, si nosotros consideramos una viga antes de someterla al momento, la parte de una viga, y consideramos otra vez dos secciones infinitesimalmente cercanas a una distancia de x, y esta es la superficie neutra, la que tenemos aquí, a esta altura.
que no va a sufrir ninguna deformación, simplemente una curvatura, pero ni se va a alargar ni se va a cortar cuando le apliquemos el momento. Y entonces, si miramos una fibra en la parte superior, de la misma longitud por supuesto, a una distancia y de esa superficie neutra, entonces al aplicarle el momento sufre una curvatura. Esta, que es de la superficie neutra, queda de la misma longitud y esta cambia de longitud. En este caso particular se acorta. Y entonces aquí volvemos al conocimiento que tenemos de los elementos cargados axialmente, cuando calculábamos la deformación unitaria. ¿Qué hacíamos? Pues dividíamos el cambio de longitud del elemento entre la longitud original, delta sobre L. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Miramos que aquí tenemos la longitud original y aquí tenemos la longitud final, longitud inicial, longitud final. Y entonces fíjense que con la curvatura de esta manera, el ρ, el radio de curvatura, se mide a partir de la superficie neutra. Y una fibra como la que estamos considerando, que está a una distancia y de la superficie neutra, tendrá un radio de curvatura que sería ρ menos y. Y entonces podemos decir lo siguiente: para calcular la deformación unitaria de esta fibra EF, pues decimos longitud final menos longitud inicial, que es el alargamiento o el acortamiento total de esa fibra, sobre la longitud inicial. Y es lo que tenemos aquí. Y entonces la longitud final, ¿qué es? Pues es ρ menos y por d teta. ρ menos y por d teta. Menos la longitud original, que es la misma que esta, porque equivalen lo mismo, y entonces sería ρ por d teta. Y dividir entonces entre la longitud inicial, que es ρ de teta. Y esto nos da menos y sobre ρ. O sea que mi deformación unitaria longitudinal en vigas es menos y sobre ρ, vale decir menos curvatura por y. Es lo que tenemos aquí. Muy bien, ya con eso que viene solo de la geometría, consideremos el caso con el que vamos a tratar siempre, y es con vigas construidas con materiales linealmente elásticos, es decir, que siguen la ley de Hooke. Y recordado aquí la ley de Hooke, sigma E, relación lineal entre esfuerzo y deformación mediados por el módulo de elasticidad, y el esfuerzo entonces vale módulo de elasticidad por deformación unitaria. Esta deformación unitaria ya la tenemos aquí, y entonces el esfuerzo que se me presenta, que depende de la curvatura, por supuesto, en cualquier fibra, a una distancia y de la superficie neutra, tiene esta expresión. Entonces fíjense que depende de y es una dependencia lineal. O sea que cuando y vale 0, pues no hay esfuerzo, ya lo habíamos dicho, es la superficie neutra. No tiene alargamiento ni acortamiento. Y es directamente proporcional a la rigidez del material, módulo de elasticidad, y directamente proporcional a la curvatura. Entonces, eso está representado aquí. Tenemos la viga de altura h, la superficie neutra, que no sufre entonces ningún esfuerzo. A partir de allí tenemos la medición de y entonces es lineal. Y claro, aquí vemos que las fibras más alejadas son las más esforzadas. Aquí tiene y el máximo valor positivo y aquí tiene y el máximo valor negativo. Son los esfuerzos mayores. Aquí esfuerzo de compresión máximo, esfuerzo de tracción máximo. Muy bien. Ahora, un concepto importante es una recta, que es la línea de intersección de la superficie neutra, que es una superficie, con las secciones transversales.
es una recta. Y ese es lo que denominamos el eje neutro, es decir, en una sección como esta, esa intersección es esta. Esto sería lo que denominamos el eje neutro. Es decir, que aquí no hay ningún esfuerzo en las fibras que están en toda esta altura. Bueno, ¿cómo encontramos entonces la posición de ese eje neutro? ¿Dónde está? Tomamos una condición de equilibrio. Es que, saben ustedes que la sección está sometida únicamente a momento. Y hay unos esfuerzos normales, lo vimos aquí. Y entonces, esfuerzos normales implican fuerza normal, fuerza longitudinal, fuerza en el sentido de X. Pero como no hay fuerza interna normal, la suma de todas esas infinitas fuerzas normales que hay allí, es decir, esfuerzo por diferencial de área, la suma en el área tiene que ser cero, porque no hay fuerza interna, repito. Entonces, observemos lo que tenemos aquí. Tenemos aquí la sección transversal de la viga, es una sección simétrica respecto del eje Y, y entonces aquí tenemos un diferencial de área a una distancia Y del eje neutro. Y entonces, en este diferencial de área, como hay un esfuerzo, entendemos que hay un diferencial de fuerza que vale el esfuerzo por el diferencial de área. Y entonces, la ecuación de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas en el sentido del eje longitudinal de X vale 0. Es decir, la suma de estas infinitas diferenciales de fuerza en el área de la sección transversal tiene que ser 0. Bueno, si reemplazamos aquí sigma sub X por lo que sabemos que vale, que es esto, sigma sub X, entonces sería, esta expresión sería menos E kappa Y por dA. E y kappa son constantes dentro de la sección, salen de la integral y nos queda esa expresión integral de Y de A en el área y todo eso es igual a 0. Esto no puede ser 0, por tanto la integral tiene que ser 0. Integral de Y de A igual a 0. ¿Qué es Y de A? Recuerden de la estática, integral de Y de A no es más que el momento estático o momento de primer orden del área respecto del eje a partir del cual se está tomando esa distancia Y. O sea, en este caso, el eje neutro. ¿Qué quiere decir entonces? Que el momento estático del área respecto del eje neutro valga 0 de la estática. Quiere decir que ese eje tiene que pasar por el centroide del área, el concepto de centroide del área. Esa es entonces la ubicación del eje neutro. El eje neutro pasa por el centroide del área y ya la tenemos ubicada. Bueno, otro concepto importante antes de llegar ya al valor del esfuerzo normal, cómo lo vamos a encontrar, es la relación entre momento y curvatura. Relación entre momento y curvatura. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos un diferencial de área, ya dijimos, el esfuerzo que actúa sobre ese diferencial de área genera una fuerza que llamamos dF, f de x de a. Si ese esfuerzo es de tracción, es positivo, quiere decir que dF sale de ahí, sale del tablero. Y entonces tiene un momento respecto del eje neutro que vale dF por y. Ahora, ¿cómo lo hace girar? Lo haría girar así, así. Regla de la mano derecha, gira así y apunta hacia allá mi vector en el sentido contrario a z. Es decir, que ese momento es negativo cuando esto está sometido a tracción. Y entonces, ese diferencial de área vale menos, diferencial de momento vale menos diferencial de fuerza por y. Y entonces, reemplazado aquí con el valor que conocemos del diferencial de fuerza, que lo tenemos aquí, sigma x de a, sería entonces menos sigma x de a por y, y reemplazando sigma x por el valor que conocemos, menos e kappa y, entonces llegamos a esta expresión,
que ese diferencial de momento es igual a esto, a esta expresión. Ahora, la suma de esos diferenciales de momento total pues va a ser el momento que actúa sobre la sección, la fuerza interna que actúa sobre la sección. Y entonces, de allí, vemos que el momento es esa sumatoria de esas infinitas diferenciales de momento, vale esto, EK es constante dentro de la integral, en el área, perdón, puede salir de la integral, entonces tendríamos esta expresión. ¿Qué es esta integral? Integral en el área de Y2 de A. Recuerden otra vez de la estática, eso no es más que el momento de inercia del área respecto del eje Z, que es el eje neutro. Y entonces nosotros tendríamos que, eso lo llamamos I sub Z, momento de inercia del área respecto del eje neutro, del eje Z. Y entonces si despejamos kappa de aquí, la curvatura, kappa sería igual al momento entre E y sub Z. Esta es la relación entonces entre la curvatura que hay en la viga en ese momento, en ese punto, y el momento. Y fíjense entonces que esa curvatura es directamente proporcional al momento, es decir, entre más momento haya, más dobla la viga, por tanto su radio de curvatura es menor y su inverso es mayor, o sea, curvatura mayor. Es directamente